¿Alguna vez has amado tanto a alguien que estuviste dispuesta a renunciar a todo, incluso a ti misma? Durante 12 años creí que el amor era entrega, paciencia y lealtad. Creí que compartir mi vida con Álvaro era una decisión firme, segura, inquebrantable. Que los silencios eran complicidad y que su mirada era refugio. Pero todo cambió con una sola llamada. «Lucía, tenemos que hablar», me dijo Carla, mi asistente. Esa noche supe que no era solo una aventura. Era una traición larga, deliberada, silenciosa. Y peor aún, habían tomado decisiones sobre mi cuerpo sin siquiera consultarme. Decidieron mi destino mientras yo seguía creyendo en nosotros. Lo que no sabían era que yo no era una víctima. Era la dueña silenciosa de todo. Ese fue el día en que morí por dentro. Pero también el día en que comencé a reconstruirme. No es una historia de lágrimas. Es una historia de fuego, de renacimiento, de justicia. Y de una mujer que después de tocar fondo, volvió a levantarse más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Si alguna vez lo viviste, deja en los comentarios, yo también lo sentí. No olvides darle like, comentar y compartir este video. Vamos a empezar. Durante años creí que lo nuestro era real. Que Álvaro era ese compañero de vida con el que construiríamos algo sólido, aunque fuera él quien aparecía en las fotos, quien asistía a las reuniones, quien firmaba en nombre de los dos. Yo era la socia silenciosa, así me llamaba. Según él, porque mi papel era demasiado valioso como para exponerlo. Me decía que su presencia era estratégica, pero que el control era mío. Que todo lo hacía por nosotros. Y yo estúpidamente enamorada le creía. Recuerdo un momento que ahora me parece casi irónico. Un viaje a Chile, según él, para reunirse con potenciales inversionistas. Regresó con una bufanda de alpaca y una postal de la cordillera decía que pensaba en mí. Lo que no me contó fue que Carla también viajó. En su Instagram había fotos de los mismos paisajes tomadas desde los mismos ángulos. Yo los vi, pero aún así no quise creer. Durante mucho tiempo ignoré las señales. Facturas duplicadas, gastos sin justificar, nombres de proveedores que jamás había aprobado. Cuando le preguntaba, siempre tenía una respuesta rápida que eran bonos, incentivos, favores entre empresarios. Nada de qué preocuparse. Hasta que una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos, encontré algo que me hizo temblar. Un acta de traspaso de acciones firmada con mi nombre. Pero yo jamás la había firmado. Lo supe de inmediato, alguien había usado mi firma digital. Álvaro. Ahí empecé a conectar las piezas. Carla, su asistente, llevaba años a su lado. Demasiado cerca. Ella conocía mis horarios, mis ausencias, mis rutinas. Era la que me enviaba flores los días importantes de parte de Álvaro. Ironía pura. Estaba involucrada en todo, y yo sin saberlo la dejaba entrar a mi casa, a mi vida, a mi confianza. No fue hasta la llamada de Carla que entendí la dimensión de todo. Lucía, tenemos que hablar. No lo hago por él. Lo hago por ti. La cita fue en una cafetería discreta. Carla no estaba maquillada, se notaba nerviosa. Se sentó frente a mí y me soltó casi sin respirar. Estoy embarazada. De Álvaro. Él te ha mentido durante años. Y no solo eso, ha hecho cosas que van más allá de lo personal. Cosas ilegales. Tú mereces saberlo todo. No lloré, ni grité. Solo sentí una calma extraña, como si algo dentro de mí se hubiera apagado de golpe. Volví a casa y observé cada rincón como si fuera la última vez. Las fotos enmarcadas, la taza con nuestras iniciales, las cartas que aún guardaba en una caja debajo de la cama. Todo parecía falso de repente. Como un decorado para una obra en la que yo ya no era la protagonista. Esa noche Álvaro llegó tarde. Me abrazó por detrás y susurró: «¿Estás bien? Estás muy callada». Yo solo asentí.
No iba a decir nada. No aún. Porque desde ese momento dejé de ser la Lucía que confiaba y comencé a convertirme en la Lucía que planea. Pensé en lo irónico que era todo él había manipulado cada parte de mi vida creyendo que yo nunca despertaría. Pero cuando una mujer despierta no lo hace para pedir explicaciones. Lo hace para acabar con el juego. Y el de Álvaro estaba a punto de terminar. A la mañana siguiente todo parecía normal. Álvaro me besó en la frente antes de salir como si no llevara sobre los hombros años de traición. Yo en silencio le preparé el café. Observaba cada uno de sus gestos como una coreografía repetida que de pronto ya no me hipnotizaba. Solo me disgustaba. Esa misma semana se celebraba la gala anual de la Fundación Ruiz Gallego, de la cual nuestra empresa era uno de los principales patrocinadores. Álvaro insistió en que fuéramos juntos, que sería una gran oportunidad para reforzar nuestra imagen pública. Acepté. Tenía que verlo todo desde adentro. Y sobre todo ver a Carla bajo los focos. Llegamos en la noche. Todo era lujo y vitrinas de cristal. Vestidos largos, copas de champán, flashes. Álvaro caminaba con la mano en mi cintura sonriendo ante cada periodista como si estuviéramos enamorados. Pero no sabía que yo ya no estaba ahí. Solo mi cuerpo. En medio del cóctel, uno de los inversionistas más importantes de Barcelona alzó la copa y anunció al micrófono: «Queremos brindar por el futuro del señor Rivas y su prometida». Mi corazón se detuvo por un segundo. Carla apareció vestida de verde esmeralda, radiante, segura. Se acercó al escenario y tomó de la mano a Álvaro. Él no dijo nada. No me miró. Solo apretó su mandíbula y dejó que todos aplaudieran. Yo seguía de pie sola con la copa en la mano como una estatua. Más tarde me refugié en el baño. Necesitaba respirar. Carla entró poco después. Cerró la puerta tras ella con seguridad. Me miró en el espejo y dijo: «No deberías haberte molestado en venir. Esto ya no es tu mundo, Lucía». Me giré sin decir palabra, pero ella continuó: «Él ya no te ama. Está conmigo. Y por cierto, es niño». No respondí. Solo la observé. Carla sonrió como quien se sabe ganadora y salió con paso firme. En ese momento supe que no solo me habían traicionado, me habían humillado. Frente al círculo empresarial. Frente a mis propios recuerdos. Frente a mí misma. Esa misma noche me escapé antes de que terminara la gala. No le dije nada a Doch Álvaro. Tomé un taxi, llegué a casa y abrí la caja donde guardaba el test de embarazo. Aún era positivo. Aún lo llevaba dentro. Fui al hospital a la mañana siguiente sola, sin anunciarlo. No había lágrimas. Solo cansancio. El médico me atendió con respeto, con una mirada de compasión que evitaba preguntas. «Estás de 9 semanas. ¿Estás segura de esto?» Asentí. «Entonces, te daremos cita para mañana. Habrá anestesia. Es un proceso rápido». Salí de allí con un nudo en la garganta que no era miedo. Era culpa. Pero no por mí. Por ese ser que no tenía culpa de nada. Esa noche, mientras Álvaro dormía al otro lado de la cama, giré el rostro y lo miré como por última vez. No sabía si después de mañana podría volver a hacerlo sin romperme. Pero tenía que hacerlo. No por él, por mí. Antes de cerrar los ojos decidí que si iba a despojarme de una vida, también me despojaría de todo lo que me había destruido. Ese sería el fin. El fin de Lucía la obediente, la silenciosa, la entregada y el inicio de otra mujer. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. Álvaro seguía dormido con el rostro tranquilo de quien aún cree tenerlo todo bajo control. Me vestí en silencio, tomé un taxi al hospital y firmé los papeles como si firmara un contrato conmigo misma. No sentí nada durante la intervención, ni el bisturí, ni el frío de la sala, ni el temblor de las manos del anestesista.
porque lo que más dolía ya lo había sentido desde mucho antes. Estuve en observación solo unas horas. Pedí el alta anticipada. No quería flores, ni visitas, ni abrazos de mentira. Quería desaparecer por unos días. Necesitaba respirar. Y lo hice. Me refugié en casa de Sofía, mi amiga de la universidad, ahora abogada en Madrid. Había sido siempre mi voz sensata la única que me advertía sin éxito de que Álvaro no era tan transparente como aparentaba. Me recibió con una mirada de sorpresa y un café caliente. «Dime que por fin abriste los ojos». No pude evitar sonreír con amargura. No solo los abrí, los quemé. Durante horas le conté todo. Desde las firmas falsificadas hasta la humillación pública en la gala. Sofía no interrumpió. Solo tomaba nota mental con esa precisión suya de mujer que sabe cuándo actuar. «Lucía, ¿tienes idea de quién es realmente el dueño de la empresa, Álvaro, supongo?» «No, tú». Guardé silencio. Sofía sacó una carpeta gruesa con copias de documentos que yo ni siquiera recordaba haber firmado. Años atrás, Álvaro necesitó usar mi nombre para desbloquear un crédito importante. Lo hizo temporalmente, decía. Yo lo permití sin imaginar que esas firmas mal archivadas me harían dueña del 51% de la empresa. «Si tú quieres, Lucía», dijo Sofía con calma, «podemos mover piezas, pero tendrás que quedarte al margen por ahora. Déjame ser tu voz, yo seré tus manos». Asentí, no solo porque confiaba en ella, sino porque por primera vez sentí que tenía una herramienta real, una carta guardada, una oportunidad. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a actuar. Desde el despacho jurídico inició auditorías, congeló contratos sospechosos y silenciosamente colocó a personas de confianza en puestos clave. Mientras tanto, yo seguía desaparecida para el mundo. Carla en sus redes presumía el anillo de compromiso, un zafiro azul tan grande como su ego. Álvaro vendía activos de la empresa para costear la boda, creyendo que todo era parte de su imperio personal. El mismo imperio que yo sostenía sin que él lo supiera. Una tarde recibí una videollamada de Sofía. Sonreía como quien acaba de ganar una batalla. «Lucía, tenemos el control. Ya nadie puede mover un centavo sin tu firma. Pero aún no es momento de aparecer. El golpe debe llegar. El día perfecto. ¿Cuál sería ese día, la boda?» Asentí en silencio. Esa noche, en mi habitación alquilada, encendí una vela frente al espejo y me miré durante largos minutos. Vi las ojeras, las marcas del cansancio, la tristeza. Pero también vi algo que llevaba años escondido fuego. Ya no era la Lucía enamorada, ni la Lucía traicionada. Era otra, una mujer que sangró y sobrevivió. Una mujer que entendió que a veces la justicia no llega de la mano de los jueces, sino de una misma. Y mientras Carla elegía el color de las flores y Álvaro ensayaba su discurso de amor eterno, yo me preparaba para arruinarles el cuento de hadas con una sola verdad, la mía. Después de todo, no era el fin. Era el comienzo de algo que jamás imaginé. Con el control de la empresa en manos de Sofía y la atención de Álvaro puesta exclusivamente en su futura boda, yo tenía algo que nunca antes había sentido: libertad. Y la aproveché. Me mudé sola, alquilé un pequeño piso en el barrio de Gracia, en Barcelona, sin decirle nada a nadie. Era modesto, con paredes blancas y una ventana que dejaba pasar la luz de la tarde. Pero era mío. Mío de verdad. Las primeras noches fueron difíciles. Dormía poco, comía lo justo. Pero empecé a pintar de nuevo. Había pasado años sin tocar un pincel. En cambio, ahora cada trazo era una forma de soltar. En un lienzo dibujé un lobo herido. En otro, un bosque ardiendo. En todos había dolor, pero también fuerza. Fue en una de esas tardes de paseo por el parque que conocí a Tomás, arquitecto separado con una hija que veía cada fin de semana.
Lo conocí cuando uno de sus planos salió volando por culpa del viento, y yo lo ayudé a recogerlo. No hubo chispa inmediata. No hubo romance de película. Solo un café. Una charla honesta. Una conexión tranquila sin máscaras ni expectativas. Le dije que estaba recomenzando, él no preguntó más. Y eso me bastó. Tomás me llevó a ver exposiciones, me presentó a su grupo de amigos artistas, me enseñó rincones de Barcelona que nunca había explorado. Yo no le conté nada sobre Álvaro. No aún. Necesitaba que esta parte de mi vida estuviera libre de esa sombra. Mientras tanto, Sofía seguía moviendo hilos. A cada semana, Carla perdía influencia dentro de la empresa. Los contratos que firmaba eran rechazados. Las decisiones de Álvaro eran cuestionadas por el nuevo consejo. Él creía que eran simples reestructuraciones. No imaginaba que el terreno bajo sus pies se estaba hundiendo. Un jueves por la tarde recibí por mensajería una invitación impresa. Boda de Carla en Álvaro. Mallorca. Hotel Bahía del Sol. 16 de abril. No la rompí. Tampoco la tiré. La puse sobre la mesa y la miré por horas. Había algo simbólico en asistir. No como una ex. No como la víctima, sino como quien lleva la bomba en el bolso y espera el momento justo para soltarla. Esa noche Tomás me invitó a cenar a su casa. Preparó pasta casera. Me mostró su estudio lleno de maquetas a medio terminar y fotos de su hija. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero se lo dije con los ojos. Y creo que entendió que estar bien a veces es solo estar en pie. Antes de dormir, Tomás se acercó y me dijo: «No sé quién te hirió, pero quien sea, perdió a una mujer valiente». No respondí. Solo lo abracé. Y mientras Carla soñaba con su vestido y Álvaro ensayaba promesas falsas, yo dormía tranquila en una cama pequeña sin lujos, sin joyas. Pero libre. Porque no hay mejor lugar para renacer que en el silencio de una mujer que ha decidido volver a elegirse a sí misma. Mallorca amaneció ese 16 de abril con un cielo radiante. Todo parecía salido de una postal, el mar en calma, las flores recién cortadas decorando el jardín del Hotel Bahía del Sol. Y un séquito de invitados perfectamente vestidos esperando el enlace de Carla y Álvaro, la pareja ideal según sus redes. Yo llegué sin hacer ruido. Vestida de rojo borgoña con el cabello recogido y unos tacones que no usaba desde hacía años. Nadie me esperaba. Nadie sabía que la verdadera dueña de todo aquello estaba a punto de arruinarles la función. La ceremonia se celebraba al aire libre. Carla, enfundada en un vestido de encaje blanco con una cola interminable, sonreía con falsa dulzura mientras avanzaba hacia el altar. Álvaro, con su traje a medida y su sonrisa ensayada, parecía el hombre más feliz del mundo. Hasta que el notario apareció entre los invitados acompañado por Sofía y 2 agentes judiciales. «Disculpen la interrupción», dijo el notario alzando la voz. «Tengo en mis manos una orden de congelación de activos, así como una notificación de destitución inmediata del señor Álvaro Rivas como CEO de la empresa Rivas Gallego, por uso fraudulento de documentos y suplantación de identidad». El silencio fue absoluto. Carla parpadeó sin entender. Álvaro palideció. Sofía avanzó y me hizo un gesto. Era mi turno. Caminé lentamente hacia el altar. Las miradas se clavaban en mí como cuchillos, pero yo ya no era la mujer que se rompía por dentro. Me detuve frente a ellos. Álvaro no pudo ni hablar. Carla se tapó el vientre instintivamente. «No se preocupen», dije con voz serena. «No vengo a recuperar nada. Solo quería entregarles esto». Le tendí a Álvaro un sobre con la resolución legal, donde se confirmaba que el 51% de la empresa ya no le pertenecía. Que todos sus activos estaban bloqueados. Que sus cuentas estaban en revisión. Todo, absolutamente todo, había sido ejecutado en silencio. Desde adentro,
Álvaro leyó el documento con manos temblorosas. ¿Cómo lo hiciste? Con la misma paciencia con la que tú me mentiste durante años, respondí. Carla dio un paso al frente intentando mantener la compostura. Esto es una trampa. Ella está loca. Sofía alzó un papel más, y esta es la denuncia penal contra ambos por falsificación documental y apropiación indebida. Están oficialmente bajo investigación. La policía ya está informada. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos empezaron a grabar con sus móviles. Otros se marcharon incómodos. Álvaro se acercó a mí con los ojos desorbitados. Lucía, por favor, hablemos. Esto no tiene que terminar así. Álvaro, le interrumpí. Esto ya terminó. El día que firmaste documentos con mi firma falsificada. El día que me mentiste, que me usaste, que me obligaste a renunciar a una vida. Me giré hacia Carla, que ya no sonreía. Y tú, disfruta de tu vestido. Hoy por fin tienes toda la atención. Pero cuidado con lo que pides, porque puede convertirse en tu peor castigo. Tomé el sobre vacío que antes contenía los documentos, lo doblé en dos y lo dejé caer sobre la alfombra blanca que conducía al altar. Luego me di la vuelta y caminé de regreso entre los asistentes sin mirar atrás. No hubo aplausos. Solo un silencio incómodo. El mismo que se escucha cuando alguien por fin dice la verdad. Afuera el cielo empezaba a mi lado a nublarse. Y mientras ellos trataban de salvar las apariencias, yo sonreía. Porque no hay justicia más precisa que la que se ejecuta sin gritar. Después de Mallorca no volví a mirar atrás. Los medios hicieron su trabajo. El escándalo se esparció como fuego sobre papel seco. Caída del empresario Álvaro Rivas en plena boda. La misteriosa mujer de rojo que lo destronó todo. La verdadera dueña del imperio. Rivas Gallego. Nunca hablé con la prensa. No lo necesitaba. Había dicho lo que tenía que decir frente a quien debía escucharlo. Con la empresa en mis manos, y Sofía como apoderada legal, iniciamos una auditoría total. Descubrimos fondos desviados, empleados fantasmas y una cadena de favores que beneficiaba a Carla desde hacía años. Cancelamos contratos, devolvimos deudas, vendimos filiales podridas y limpiamos el nombre de la compañía. Después de 3 meses de reconstrucción, vendí mi participación. Me fui con lo que me correspondía y un poco más la dignidad que nunca debí perder. Álvaro intentó negociar. Llamó, escribió, incluso esperó fuera de mi antiguo edificio. No lo recibí. Carla desapareció de redes. Algunos dicen que huyó a Argentina, otros que la dejó todo el mundo, incluso su propio hijo. La verdad no me interesaba. Me mudé a París. Era una promesa que me había hecho a mí misma años atrás, cuando soñaba con aprender pintura en la ciudad, donde todo florece sin pedir permiso. Renté un pequeño atelier cerca del canal Saint-Martin. Allí, entre pinceles, telas y olor a óleo, comencé a construir mi nueva vida. Tomás me visitó 2 meses después. Vino con su hija con libros de arquitectura y con un billete de ida sin regreso. He renunciado al estudio, me dijo una tarde mientras tomábamos café frente al Sena. Quiero estar donde tú estés. No respondí de inmediato. Lo miré. Era diferente. No como Álvaro. Tomás no prometía para controlar. Amaba en silencio sin cadenas. Acepté. Abrimos un taller juntos. Él diseñaba, yo pintaba. Enseñábamos arte a mujeres migrantes, ayudábamos a chicos sin recursos. En las noches hacíamos cenas pequeñas, hablábamos de libros de ciudades que aún no conocíamos y de heridas que ya no dolían. Una tarde recibí una caja. No tenía remitente. Dentro había una carta con la letra de Álvaro. Era breve. Perdóname. Perdóname por no haberte visto, por haber destruido lo único verdadero que tenía. Te deseo una vida feliz.
la que yo jamás supe darte. No la terminé. No necesitaba más. Tomé la caja, caminé hasta la orilla del río y la lancé al agua. No como un acto de rabia, sino como un gesto de cierre. Meses después, Sofía me llamó. Álvaro enfrentaba cargos por falsificación, fraude fiscal y obstrucción de justicia. Había aceptado un acuerdo para evitar la prisión, pero perdió todos sus derechos empresariales. Su nombre quedó manchado para siempre. No sentí alegría, ni venganza, solo paz. Una tarde en medio de una clase, una alumna me preguntó cómo se sobrevive a una vida rota. No se sobrevive, le dije. Se renace, se reconstruye. Y un día, sin darte cuenta, ya no recuerdas cómo dolía. En mi taller hay un cuadro. El primero que pinté en París. Se llama Renacimiento. Es un campo abierto con una mujer de espaldas caminando hacia un bosque lleno de luz. Nadie lo sabe, pero esa mujer soy yo. Y en su espalda, en lugar de heridas, hay alas. A veces creemos que perderlo todo es el final. Pero yo descubrí que perder también es elegir. Elegir qué soltar, qué callar. Y sobre todo a quién nunca más volver a permitir en tu historia. Álvaro creyó que podía romperme. Que podía usarme, borrarme, reemplazarme. Pero olvidó una cosa. Una mujer que ha amado de verdad y ha sido traicionada no regresa igual. Regresa despierta. Regresa fuerte. Regresa con poder. Hoy no vivo con rencor. Vivo con propósito. Pinto, enseño, amo y río con libertad. Y cuando alguien me pregunta cómo logré reconstruirme, solo digo una cosa: me elegí a mí misma. Porque el verdadero poder femenino no está en gritar más fuerte. Está en saber cuándo marcharse en silencio y cerrar la puerta para siempre. Si tú también lo viviste o lo sentiste en el alma, deja tu comentario con las palabras: yo también lo sentí. Te leo. No estás sola. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Porque quizás al otro lado de la pantalla hay otra mujer que también necesita despertar.